No sé cuántos de ustedes fueron a la espiga. Amén. ¿Cuántos fueron a la espiga esta semana? Hay muchos que no levantan la mano, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque esta espiga, esta semana, en la espiga se habló acerca de desarrollar el carácter cristiano. Y yo sé que este no es un tema que a veces nos entusiasma escuchar. De hecho, hasta nos pone a veces incómodo escuchar una palabra que hable acerca de ser moldeados, de corregirnos, de tener autocorrección. Pero la palabra del Señor dice que tenemos que ser edificados. Y para ser edificados necesitamos que sea construido nuestro carácter, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que nos tenemos que deshacer o despojar del viejo hombre y vestirnos de un nuevo hombre con un nuevo carácter, ¿verdad? Y yo en esta noche quiero empezar una serie que no sé cuándo la voy a seguir, pero hoy la empiezo. Y es el tema que quiero hablar. La pastora medio que me hizo la introducción, parte del contenido y la mitad de la conclusión. Así que yo voy a dar la mitad que falta nomás. Pero quiero hablarles acerca de que el hablar no es un acto inocente. Diga conmigo, hablar no es un acto inocente. Nosotros muchas veces creemos que hablar no cuesta nada. Voy a hablar porque hablar no cuesta nada. No, cuesta y cuesta mucho. Porque la dinámica de la fe es por medio de la palabra. De hecho, Dios creó este mundo a través de la palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y fue la palabra. De esto hay mucho para hablar, que no lo voy a hablar hoy, lo voy a hablar en otros mensajes, el poder que tiene la palabra. Jesús mismo es la palabra. En el libro de Proverbios nos enseña en el capítulo 18, en el verso 21, muy específicamente, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Dónde está la vida y la muerte? En el poder de la lengua. Fíjese usted, a ver, la lengua no es mala. Tóquese y diga, la lengua no es mala. No se tocó nada porque si no, no lo hubiera salido. Me hubiera dicho. Pero la verdad es que las palabras, la boca, la lengua, el poder que Dios nos ha dado de la palabra no es ni malo ni bueno, porque dice que está la muerte y la vida. Es decir, podríamos decir, son las dos cosas a la vez. El tema es cómo la usamos, el tema es cómo interpretamos y tomamos en serio este poder que Dios nos ha dado, que es el poder de la palabra, y cómo lo usamos. Porque dice que la muerte y la vida están en el poder de la palabra o en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Diga conmigo, mis palabras dan frutos. Y el problema que no lo tenemos que comer. Las palabras, o sea, los frutos que dan tu palabra, el que se come ese fruto es el que soltó la palabra, es el que usó el poder de la palabra. Eso es lo que está diciendo Salomón, que vamos a comer y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Nosotros vamos a comer el resultado de esas palabras. La dinámica de la fe. A ver, no existe la fe muda. La fe va acompañada de palabras. De hecho, Romanos 10, 17, y este es un pasaje muy interesante y viene a acotación de lo que dijo la pastora hoy en el servicio de las ofrendas, ¿sí? Ella dijo acerca de que lo que oímos es lo que después somos. ¿Y qué oímos? Palabras. Diga conmigo, oír. Diga conmigo, palabras.
Porque es lo que nosotros oímos, palabras. Y dice que nuestra fe se determina por lo que oímos. Y la fe determina quién soy. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene, no está ahí. Romanos 10:17, y creo que se la voy a leer en la nueva versión internacional, no recuerdo. Pero ahí dice, así que la fe viene como resultado, está bien, es otra versión, pero me gusta. La fe viene como resultado de oír. Diga conmigo, resultado de oír. ¿Se da cuenta que las palabras nos construyen, las palabras nos destruyen? Las palabras nos dan vida, las palabras nos dan muerte. Qué importantes son las palabras para nuestras vidas. Ahí dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Diga conmigo, la palabra de Cristo. Es decir, que nuestra vida espiritual se construye como resultado de la palabra que nosotros recibimos, pero la palabra que te va a construir correctamente es la palabra de Cristo. Pero muchas veces la palabra de Cristo nos pone incómodo, o peor, nos confronta o nos desnuda, ¿sí? La palabra, y muchas veces nos incomoda esa palabra, pero es esa palabra la que termina edificándote, la palabra de Cristo, la que quiere edificar nuestras vidas. Como le decía, no existe tal cosa como la fe muda, porque la fe siempre habla, ¿sí? Pues no hay fe si no hay una confesión. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Escrito está, creí y por eso hablé. Diga conmigo, lo que yo crea es lo que voy a hablar. Jesús lo dijo de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante lo que yo recibo para poder hablar, lo que yo escucho para poder ser edificado, la palabra que yo dejo que me penetre, que me llene. El apóstol Daniel lo explica de una manera que yo no me animo. Pero es esa palabra la que se nos introduce y que despierta en nosotros la fe genuina, la cual nos lleva de victoria en victoria. Diga conmigo, la palabra de fe. El apóstol Pablo lo dice, me gusta esto de 2 Corintios 4:13, dice, escrito está, creí y por eso hablé. Nuestras palabras delatan mi fe, mis palabras delatan a quién le he creído y qué es lo que he creído. Decile al de al lado, tus palabras te delatan. ¿Se da cuenta? Ahora, necesitamos analizar, necesitamos estudiar, necesitamos reflexionar cómo hablamos, qué hablamos, porque las palabras son fundamentales para la construcción de mi carácter cristiano, la construcción de mi vida espiritual, aún escuche esto, aún la libertad que el Espíritu de Dios puede tomar en mi vida, el control que el Espíritu Santo de Dios puede tomar en mi vida. Y si yo no sé hablar, o si yo hablo mal, si utilizo mal este don, este regalo, este poder que Dios me dio, que es la palabra, que la Biblia le llama la lengua, le llama la boca, ¿sí? El hablar nunca es barato. Usted no crea que hablar es gratis. No, hablar nunca es barato. Cada palabra, escuche, cada palabra que usted y yo pronunciemos esconde consecuencias incalculables. Diga conmigo, las palabras esconden consecuencias incalculables. Claro, las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas.
Las consecuencias pueden ser poderosamente fructíferas o pueden ser destructivas. Depende de lo que hable, porque el poder es el de la vida y el de la muerte el que está en nosotros. Entonces nosotros necesitamos tener en cuenta. Pero permítame, yo siempre miro desde el ángulo de un nuevo pacto. No me gusta a mí mucho eso del antiguo pacto. Hoy la pastora citaba al ángel Miguel que no podía reprender a Satanás, ¿no? Que Jehová te reprenda, le dijo. Pero es verdad, él no podía, pero usted y yo sí podemos. Él nos dio la autoridad. Diga conmigo, tengo autoridad. ¿Sí? Por eso quiero que leamos lo que Jesús dijo al respecto del hablar. Que sea el Señor Jesús en este nuevo pacto. ¿Cómo es este asunto de hablar? Y quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 12. Y que con la ayuda del Señor podamos indagar acerca de esto. Y en esta noche, mi hermano, quiero que usted se vaya edificado. Si en algún momento algo le pega así como en las costillas, y yo, ¿sí? Usted ponga cara linda y diga, Dios me está edificando. Porque voy a tratar de ser absolutamente bíblico y que sea la verdad de la palabra del Señor la que nos edifique. Porque lo que voy a hablar a lo mejor pueda crear susceptibilidades, pero no quiero herir susceptibilidades, quiero edificar su espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. ¿Se da cuenta que toda la cuestión está en el corazón? Si tu corazón está bien, vas a ver buenos resultados. Si tu corazón está mal, vas a sacar cosas malas. ¿Sí? De hecho, el Señor también lo dijo de esta manera, que el árbol bueno no puede dar malos frutos, como el árbol malo tampoco puede dar buenos frutos. Amén. Toda la cuestión está en el árbol, ¿ok? De hecho, leímos el proverbio que nos decía que el que ama, ¿no?, el poder de la vida y la muerte que está en la lengua, comerá de su fruto. ¿Se da cuenta? Mire usted lo que dice: mas yo os digo. Acá está la revelación. Diga, acá viene la palabra del Señor. Acá viene la revelación. Amén. ¿Cuántos quieren atraparla? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Acá dice lo que va a suceder. Primero habla de un principio, de una realidad, que del corazón malo no pueden salir cosas buenas. Depende cómo esté nuestro corazón, de ahí va a verter mi hablar. Pero también habla acerca de lo que sucede, ¿sí? Dice que vamos a tener que dar cuenta. Quiere decir que hablar no es barato, hablar no es gratis, hablar tiene consecuencias. ¿Por qué? Y da el porqué, da el motivo. Porque por sus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Mi hablar me justifica, mi hablar me condena. Mi hablar me justifica o mi hablar me condena. Por eso usted no puede darse el lujo de hablar por hablar. Usted tiene que pensar antes de hablar. No deje que su lengua vaya más rápido que su cerebro. A algunos le va muy rápida la lengua. Y por irle tan rápida, mete la pata. Por irle tan rápida, es como que el cerebro lo tiene en 33. Esto es antiguo lo que voy a decir. Los chicos no van a entender nada de lo que digo. Tienen el cerebro en 33 y la lengua en 78. Los viejitos como yo saben de qué hablo. Las velocidades del disco de pasta. ¿Se acuerdan del disco de pasta? ¿Sí? Algunos nos va muy rápida la lengua, pero no pensamos lo que decimos. Y el Señor dice,
Señores, señoras, ladies and gentlemen, tengan cuidado de lo que hablan, porque lo que habla te puede justificar o lo que habla te puede condenar. Aprendamos esta realidad de nuestras vidas. Este es un principio espiritual y los principios espirituales son infalibles. Usted puede decir, ay, pero no sabía. No importa si sabía o no sabía. Si usted comete la falta, usted paga por la falta. Usted necesita ser llenos del Espíritu de Dios, para que su corazón lleno del Espíritu hable la palabra que el Espíritu le da. ¿Sabe cuándo nos metemos en problemas? Cuando dejamos que el alma hable. ¿Escuchó aquella frase muy común que dice, deja que el corazón te guíe? ¿La escuchó? Vos deja que tu corazón te guíe. Pero el Señor dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y cuando habla de corazón, no precisamente está hablando del músculo que late, sino está hablando del alma, donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos. Y si usted deja, escuche lo que les digo, si usted deja que el alma gobierne su lengua, usted luego va a tener que dar cuenta de eso. Por más que usted diga, pero lo dije de enojado que estaba, pero vas a dar cuenta de eso. Ay, pero lo dije porque estaba, no sé, despechado. O lo dije porque estaba emocionado. Lo dije porque estaba... No deje que las emociones, no es el alma la que usted necesita activar, es el espíritu. Quiero que me acompañe al libro de Santiago. En el capítulo 3 vamos a leer el versículo 14 y 15, para que usted me vaya entendiendo lo que le estoy hablando. Voy a tratar de ir despacio sin perder el ritmo. Ir despacio sin perder el ritmo, pero quiero que usted abra su corazón. Santiago capítulo 3, versículo 14 y 15. Escuche bien lo que dice. ¿Está acá? ¿Lo tengo acá? Escúcheme. Acuérdese que la palabra que hoy le voy a soltar tiene poder. Amén. Escuche, dice, pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, acuérdese de que desde ahí sale el todo, Y si tu corazón está mal, si tu corazón está afectado, dice, si tenés celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal y es diabólica. Permítame explicar lo que está diciendo el apóstol Santiago en estos dos versículos. Él está hablando que cuando tu vida es afectada por una emoción que corrompe, por ejemplo, dice, si tenés celos amargos, si tenés amargura en tu corazón, si tenés contención, o sea, estás enojado y tenés ganas de pelear, ¿no? O ganas de hacer justicia y todas esas cosas. Dice, no mintáis contra la verdad, porque cuando hables por esos sentimientos, no es la verdad. Pero es interesante que en el versículo 15 expresa esto, porque esta sabiduría, ¿cómo puede salir sabiduría de un corazón amargado, de un corazón enojado? A ver, vamos a hacer votación, vamos a practicar para el 13. ¿Cuántos creen que de un corazón amargado, resentido, que tiene contención, puede salir sabiduría? ¿Cuántos creen que puede salir sabiduría? Hay 3 que dicen que sí. ¿Cuántos? Obviamente no puede salir sabiduría. ¿Cuántos dicen no puede salir sabiduría? Che, ¿cuántas abstenciones que hay en esta? Si ustedes fueran al Congreso, estamos fritos con ustedes. Se lavan las manos. Bueno, la Biblia dice que sí que hay sabiduría. Pero esa sabiduría tiene una característica. Primero, es terrenal. Es decir, se maneja según el sistema de este mundo que lo gobierna, ¿quién? Satanás. Es terrenal, la sabiduría esta es terrenal, no es celestial, no es la que viene de arriba, es la que está aquí abajo.
Es del hombre caído, es del hombre corrupto, es del hombre que está bajo el dominio del pecado. Y dice que no solamente es terrenal, sino que también es animal. Y no le diga al hermano, soy un animal diciendo eso. Por ahí sé que por ahí le haría falta, pero no lo diga. Porque la palabra animal significa almático. La palabra animal proviene de la palabra ánima. Las ánimas penantes. Las ánimas, la ánima es el alma. Y cuando una persona se deja gobernar por el alma, es una persona almática. Y esa sabiduría que según el razonamiento del mundo, es según el razonamiento de esta tierra, por eso es terrenal, también es almática. Pero lamentablemente también es diabólica. Satanás está detrás de todo eso. ¿Y cuál es el trabajo de Satanás? Hurtar, matar y destruir. El diablo quiere matarte. El diablo quiere destruirte, el diablo no quiere que tú crezcas en Cristo. Y es por eso que esa sabiduría te va a corromper. Primero que en vez de hacerte elevarte, te hace descender. Segundo, te hace depender de tu alma y convertirte en una persona almática. Pero lo peor de todo es que Satanás tomará control de tu vida. Y lamentablemente sabemos que Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Satanás nunca te va a edificar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado como hablamos. No deje que su alma lo haga, lo traicione. No deje que sus emociones lo traicionen. Deje de hablar por emociones. El enemigo querrá hacerlo hablar. Mire, ¿cuántos fueron ofendidos alguna vez? Che, ni en eso levantan la mano. Bien. ¿Cuántos quieren 1,000 pesos? Ah, ahí sí levantan la mano. Todos fuimos ofendidos alguna vez, ¿sí o no? Inmediatamente, ¿cómo queremos reaccionar? No, agarramos el cogote. Este va a saber lo que bueno. ¿Dónde está el fierro ese que tenía en el patio? ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice, mire, le voy a decir que el Señor le da permiso a airarse, a enojarse. El Señor te dice, tranquilo, enojate. Yo te doy permiso. Pero dice, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Y sabe, mi hermano, que una de las maneras más comunes de pecar es con la boca. Es con la boca. Usted y yo, cada vez que pecamos, para poner un parámetro, de cada 10 pecados que cometemos, ¿sí?, el 90%, o sea, 9 de cada 10, tienen que ver con la palabra. Después, hay muy poco que hacemos con la acción. Algunos vienen después de la palabra, viene la acción. Pero la mayoría de ellos son con la palabra. Por eso dice que el poder de la vida y de la muerte está en la palabra. Porque nuestro primer pecado se hace con la palabra. Y es allí donde nosotros somos engañados por Satanás. ¿Pero para qué? Para destruirnos. Y fíjese que la palabra del Señor dice que debemos cuidarnos de cómo hablamos y sobre todo cómo hablamos de otros. Obviamente, y ya lo voy a plantear en otro de los mensajes, que tenemos que tener cuidado cómo hablo de mí mismo, pero no es lo que quiero hablar esta noche. Porque normalmente, y según lo que Santiago dice, ¿no?, si hay celos amargos o contención, normalmente el problema es con el otro, ¿sí? Diga conmigo, el problema siempre es con el otro. Porque convengamos, no sé si usted está de acuerdo, yo sé que no va a levantar la mano, así que no le hago levantar más la mano. Que normalmente la culpa la tiene el otro, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Siempre la culpa la tiene el otro. ¿Cómo voy a tener la culpa yo? Yo no tengo nunca la culpa la tiene el otro. Normalmente somos seres humanos y lamentablemente el humano siempre busca la culpa en el otro. ¿Me está siguiendo? Entonces, cómo hablamos del otro es importante para tu vida y no la del otro. ¿Escuchó eso? Cómo hablamos, se lo repito, cómo hablamos del otro determina las consecuencias, no en la vida del otro, sino en mi vida. Por eso el apóstol Pablo, en Tito,
¿Sí? Este es el santo más chiquito de todos. Santito. Tito, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Vamos a reírnos un poquito porque esto viene duro. ¿Qué pasa? ¿Sí? Tito 3.2. Tito 3.2. Tito 3.2. Ahí está. Me hacían señas de atrás, no sabía qué. Dice que a nadie difamen. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Diga conmigo difamación. Vamos, póngale gana, vamos, difamación. Está diciendo el apóstol Pablo que a nadie difamen. ¿Qué es difamar? Vamos a partir por allí. La palabra difamar, de hecho, usted sabe que esto fue escrito en griego, y esa palabra difamar en griego es blasfemo. Blasfemo, ¿sí? De donde también procede la palabra blasfemar. Porque ¿sabe lo que es blasfemar usted? ¿Sabe lo que es blasfemar? Dice que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que es blasfemar? Es hablar mal de alguien. O sea, se lo leo. Blasfemar, que también en otro pasaje de las Escrituras, la misma palabra blasfemar se traduce como murmurar. Quiero decirle que difamar y murmurar es lo mismo, proceden de la misma palabra que es blasfemo, es hablar en contra de. Cuando hablo en contra de, o sea, censurar los actos de un ausente. Eso es blasfemar, censurar los actos de un ausente. En otras palabras, más conocidas, más familiares entre nosotros, chisme. El chisme. Decirle al de al lado, gracias a Dios que vos no sos chismoso. ¡Qué bueno! Porque el chisme es un gran problema. El chisme es un gran problema para nuestras vidas. No para la vida del otro. Sí, para la vida del otro lo pones en dificultades. Pero las dificultades en las que vos te metes son mayores que las que metes al otro. Mire lo que dice en Levíticos 19:16. Levíticos 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Escuche, es un mandamiento no chismear. Dios lo tuvo que poner como uno de los mandamientos. ¿Por qué habrá sido? No sé, no se me ocurre, a mí tampoco. Pero el Señor, no sé, estaba escribiendo mandamientos y por ahí dijo, che, ¿qué más podemos poner? Le dice al Espíritu Santo. Y ponerle que no chismeen. ¿Te parece? Sí, ponerlo por las dudas. No sé si hace falta en nuestro medio, pero dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y escuche, pero mire lo que dice, escuche lo que dice. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Encima lo firma. Fíjese lo que está diciendo, que el chismoso atenta contra la vida de su prójimo. ¿De qué prójimo? Del que está hablando, del que difama. ¿Por qué? Se lo pongo de esta manera. Vamos a imaginar, Pastor Oscar. Vení. El Pastor Oscar, yo no sé cuántos de ustedes saben, el Pastor Oscar es el pastor de mayor edad que está bajo mi cobertura. Y el Pastor Oscar es un buen tipo, para decirlo en argentino, ¿vio? Es un buen tipo. Este hombre es macanudo, tiene buen corazón. Este hombre, así como lo ve calladito, ¿sí? Se las trae, en el buen sentido. Es buena gente el pastor, es una bendición.
Y creo que la mayoría de ustedes así lo ven. Gracias, pastora Mayra. Al menos una te ve así. Pensé que iba a haber, no sé, hasta la ola humana, y pensé que iban a hacer, pero bueno, vamos a imaginar que ellos también creen el resto creen lo mismo. No, es así. Pero resulta que, Pastor Martín, vení, corre. Resulta que, no sé, yo me enojo con el pastor Oscar. Me enojo, no sé, estoy contencioso con él. Entonces, ¿qué hago? O a lo mejor de loco nomás que soy, de chismoso. Entonces le digo, che, Martín, ¿viste el pastor Oscar? Y él me dice, sí, qué tipo macanudo el pastor Oscar. Qué buen tipo el pastor Oscar. Él me dice, porque todos creemos del pastor Oscar. Pero resulta que yo le digo, sí, déjame que te cuente. Y yo entro a usar la sin hueso, que tiene poder para la vida o para la muerte. Y resulta que, en vez de decirle sí, es una bendición. Qué bendición, Oscar. La verdad que tenemos que seguir orando por él. Dios lo va a usar, no importa cuánto le queda, que le queda mucho, tranquilo. Pero el Señor lo va a usar. De lo contrario, en vez del poder de la vida, uso el poder de la muerte. Digo, sí, pero vos no sabés lo que es. Y le entró otra, que esto, que el otro. Resulta que él veía un buen tipo, pero ahora no ve más un buen tipo. Él se dejó contaminar. Él tendría que haberme dicho, para, pastor. Para apóstol. Vos serás mi apóstol, mi padre espiritual. Pero no me venga a hablar mal del pastor Oscar, si yo a él lo veo como buen tipo. ¿Por qué me estás diciendo todo eso? ¿No ves que me estás dañando la imagen del pastor? Es decir, y peor si él me dice, che, contame, ¿y qué pasó? Se enrosca conmigo, ¿no? Él se enrosca. Entonces resulta que, y yo le digo, y resulta que el Oscar, el buen tipo, no existe más. Ya no, para Martín, para ustedes a lo mejor sí, pero para Martín, por lo que yo le dije, el buen tipo del pastor Oscar no existe más. Me sacaste el texto bíblico, ponémelo por favor. Yo, con mis palabras, con mi chisme, con mi difamación, con mi murmuración, no tengo más palabras para que aparezca el texto bíblico, por favor. Voy a ir a mí. Estoy atentando, ahí está, gracias. Escuche. Estoy atentando, acá, esta es la palabra. Estoy atentando contra la vida del pastor Oscar. No, Levítico 19:16. Estoy atentando contra la vida del pastor Oscar. Lo maté. ¿Cómo lo maté? Murmurando, difamando y hablándole mal a él. Porque para él ya no existe. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No importa. El chisme no necesita ser verdad. Escuche lo que dice la Real Academia Española acerca del chisme. Noticia verdadera o falsa o comentario con que generalmente se pretende indisponer a una persona contra otra. Martín ya no lo mira al pastor Oscar como antes. Ahora desconfía. Ahora ya lo mira. Tan bonito que pareces. Claro, ¿me están entendiendo? Gracias, pastores. Siguen siendo los dos buen tipo. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que sucede. Es un asesinato. A ver, el Señor dijo,
Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo, cualquiera que anda diciendo que su hermano es un fatuo, es eso, un chismoso. O sea, andás diciendo cosas de los demás, también vas a ser culpable del juicio. Por eso Santiago capítulo 3, versículo 6, este es el gran versículo de estas cuestiones, ¿no? Que es la lengua, ¿sí? Pero escuche, quiero que entienda esto. Hablar no es gratis. Yo pude haber afectado al pastor Oscar con mis palabras, pero ¿sabe una cosa? Esas palabras se convierten en un boomerang. ¿Sabe lo que es un boomerang? Es una herramienta que tenían los antiguos australianos que tiraban y no sé cómo sucede que le devolvía. ¿Sí? Eso le tenemos que poner a la plata nuestra. A ver si la gastamos y vuelve. Pero dice Santiago capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, escuche que es lo que dice, y ella misma. Es decir, no solamente hace daño a los demás, sino que se daña a ella misma, porque ella misma es inflamada por el infierno. Diga conmigo, efecto boomerang. Yo maldigo, pero por soltar maldición, ¿sabe lo que es maldición, no? Hablar mal. Yo hablo mal de otro, lo difamo, murmuro, soy chismoso, pero eso me vuelve a mí, porque mi lengua termina siendo inflamada por el infierno. Por eso yo tengo que tomar en cuenta qué es lo que hablo. Porque la murmuración tiene consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Tiene consecuencias. ¿Y qué puede causar nuestra murmuración? ¿Por qué a veces podemos llegar a murmurar? Bueno, recién se lo explicaba, cuando tenemos amargura en el corazón. Eso señala que hay amargura, que hay resentimientos. Por eso, en Hebreos capítulo 2, verso 15, dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando alguien tiene amargura, habla con todo el mundo y contamina a todo el mundo. Por eso yo también necesito tener en cuenta qué escucho. Porque el problema no solamente es el que habla, sino el problema también es el que lamentablemente se pone a escuchar. Porque usted tiene toda la autoridad para decirle a alguien, no, momentito. Si venís a mi casa a hablar mal de otros, este no es el lugar. Porque yo no quiero que esto que es lisa y llanamente un pecado, yo me contamine también. Y si estoy yo en la casa del otro, o sea, no le voy a decir, te vas, no, porque es la casa de él. ¿No? Y el otro se va y dice, ay, cierto que es mi casa, desgraciado. No, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, discúlpame, te vine a visitar con buena onda, tomé unos mates con bizcochito, pero resulta que la cosa acá se está poniendo fea, yo no me quiero contaminar. Bendiciones, cuando tengas resuelto tus problemas del alma, seguimos charlando. Dios te bendice. Chao. ¿Tenemos o no tenemos esa autoridad? ¿La usamos? Ese es otro tema, ¿verdad? Cuidado, la amargura nos puede llevar a eso. Es más, la ingratitud nos lleva a eso. El pueblo de Israel, ¿se acuerda cuando el pueblo de Israel estaba 400 años en esclavitud? ¿Sí? Dios los saca. Y claro, empiezan a tener algunas dificultades en el desierto, pero Dios comienza a hacer milagros a favor de su vida. Y después de 40 días ya estaban listos para entrar y tomar la tierra. Ya estaban listos para tomar lo que Dios le había prometido. Entonces dice que mandan 12 espías para que vean cómo está la tierra. Y los espías vienen no solo con buenas noticias, sino con unos frutos gigantescos donde decían, de verdad esta tierra fluye leche y miel.
pero resulta que hay gigantes. Y estuvieron 10 que dijeron, nosotros nos veíamos al lado de ellos como langostas. Es decir, levantan el piecito y nos hacen. En cambio otros 2 dijeron, no, tranquilo, si Dios está con nosotros los vamos a comer como pan. Pero resulta que el pueblo los escuchó ¿a quién? Diga conmigo, escucharon. Diga conmigo, palabras. Ahí están actuando las palabras. Ahí está el poder de las palabras. Dice que ellos comenzaron a murmurar y casi lo quisieron apedrear a Moisés porque le dijeron, nos trajiste hasta acá, ¿para qué? Mirá, si a la tierra que vamos a ir hay gigantes, ¿cómo vamos a hacer? Seguro que si entramos nos van a matar a todos como cualquiera mata una langosta. Y a causa de la murmuración Dios dijo, ninguno de ustedes, excepto Josué y Caleb, va a entrar a esta tierra. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Dios. La murmuración muchas veces es causa de la ingratitud. Se quejan de lo que les falta en vez de agradecer por lo que sí tienen. ¿Conoce esa gente? Nunca mira lo que tienen, siempre mira lo que le falta. Cuidado, hermano, no deje que su ingratitud de no darle gracias a Dios por lo que Dios ya le dio, le haga murmurar por lo que todavía no tiene. Porque estoy absolutamente seguro que es más lo que Dios le dio que lo que todavía no le dio. Gracias por los amén. O muchas veces esa murmuración, esa difamación, ese hablar mal es por pensar que los otros y Dios son injustos conmigo. Porque todos son injustos conmigo. Yo soy la víctima. Nada sucedió culpa mía. Todo es culpa de los demás. Los demás no me quieren, los demás no me consideran, los demás me hacen daño, los demás. Y nos ponemos en una posición irresponsable, no haciéndonos cargo de lo que nos toca a nosotros en cualquier circunstancia. O muchas veces es un espíritu de venganza. Me hiciste lo que me hiciste, pero ya vas a ver quién soy yo. Y empieza a difamar. Y dijo el apóstol Chespirito. ¿Nunca leyó del apóstol Chespirito? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Claro, te inflama el infierno. Eso es lo que quería decir Chespirito sin saberlo. Es que actuar de esa manera, lo único que vas a lograr es que tu corazón sea inflamado por el mismo infierno, contaminado. Por eso necesitamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener dificultades nosotros mismos. Y lo peor del caso, que como decía Hebreos capítulo 12, verso 15, contaminamos también a otros. Porque afectamos a otros. Obviamente a los que se dejan afectar, pero afectamos. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 6, versículo 1, dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La murmuración de los griegos contra los hebreos había generado una división. ¿Entre qué? Entre los hebreos y entre los griegos. Se había dividido. ¿Por qué? Por la murmuración. Diga conmigo, la murmuración trae división. ¿Y cuántos creen que la división es de Dios? ¿De dónde cree que viene la división? Del mismo infierno. De hecho, el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 28, si ese me lo encontraste, voy a agradecer porque es contundente. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos.
¿Se acuerda? Qué amigo que era el pastor Martín del pastor Oscar. Por un chismoso, apóstol chismoso, ¿qué pasó? Los aparté, los dividí, generamos división. Pero es tan grande la murmuración que hasta frena la obra del Señor. ¿Sabe cuántas veces la iglesia se frena en su avance y en su crecimiento por causa del chisme y de la difamación y la murmuración? Hay un pasaje en las Escrituras que lo relata muy interesantemente, y es cuando Aarón y María, ¿sí? ¿Cómo es también? Bueno, no me acuerdo, usted le llama de otra manera. Miriam, gracias. Como Aarón y Miriam, o María, que eran hermanos de Moisés, comenzaron a murmurar contra Moisés. Moisés había hecho que no tendría que haber hecho. Se casó con una mujer que no era del pueblo hebreo. Era una cusita linda. Ella era cusita, de la tribu de los cusitas. Entonces ella era cusita, no era hebrea. Y por causa de eso, dice que ellos empezaron a murmurar. Pero dice que Dios le dijo, tranquilo Moisés, el problema no es con vos, es conmigo. Así que dice que Dios hizo algo. Les vino lepra. Andaban con la camiseta roja y negra por todos lados. Les agarró lepra. Imagínense, leproso. Dice que inmediatamente Aarón se arrepintió y le dijo, perdóname, Moisés, vos sos mi hermano, la verdad que no tendría que haber hecho. ¿Cómo la escuché a esta María, ¿cómo se llama? Miriam, esta Miriam, te tuve que escuchar, llevarle el apunte, perdóname. Y dice que su corazón fue tan arrepentido que Dios lo limpió de la lepra. Pero a María no. Porque María fue María, esa. Era la que metió ficha, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor, en Números 12:14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volveré a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Aserot y acamparon en el desierto. 7 días perdió el pueblo. El pueblo estaba caminando hacia su meta, hacia su objetivo, la tierra prometida, pero perdieron 7 días. ¿Por qué? Por la murmuración, por el chisme. O sea que el chisme frena la obra del Señor. ¿La de quién? La del Señor. No frena la obra del pastor Mengano, sultano, del apóstol tal. No. ¿Sabe de quién? De la obra del Señor. Por eso, mi hermano, nosotros necesitamos actuar correctamente. Entendamos algunos principios. La murmuración no es de Dios, es pecado. Y no debemos participar de ella. Dice el Proverbio 26:20, escuche, porque también el que escucha se involucra, hermano. Convengamos eso, si yo me pongo a escuchar, yo me involucro. Y dice la palabra del Señor, porque este me dijo, no, yo le dije porque él me dijo. Y el otro dice, no, yo le dije porque a mí me dijo, que le dijo, ¿no? Pero dice la palabra del Señor, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Yo también necesito apagar el fuego. Esa es mi actitud frente a esa situación, que obviamente se nos va a dar. ¿Usted cree que no se va a encontrar con un chismoso, con un murmurador, un difamador? Se va a encontrar, porque lamentablemente esto es natural, es animal, es terrenal, y esto va a suceder. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Mire, el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, en el verso 33.
Usted que estudió en el Instituto Bíblico, deme la definición de pecado que da el Instituto Bíblico. ¿Cuál es la definición de pecado? Bien. Después voy a hablar con tu director que te ponga un 10. Errar el blanco, eso es pecado. La definición de pecado es errar el blanco. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 33. 33, como el médico que te dice. 33. No erréis el blanco. O sea, no pequéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aleluya. ¿Hay alguien del otro lado? ¿Se cortó la comunicación? Hola, hola, hola. ¿Estás ahí? Ahí baja señal. Se corta, se corta. No erréis, o sea, no pequéis, porque las malas conversaciones corrompen. Diga conmigo, corrupción. Las buenas costumbres. Las costumbres buenas. Las buenas costumbres de los hijos de Dios se corrompen. ¿Por qué? Por las malas conversaciones. Por eso, permítame terminar con esto. Efesios 5. Terminamos acá. Se lo prometo. Nunca le creo a un pastor cuando dice, ya termino, que termina. Efesios capítulo 5, pero ya termino de verdad esto. Dice verso 15, 5:15. Vamos a leer varios versículos, así que prepárate, acompáñame. Mirad, diga conmigo, tengo que mirar. O sea, tengo que prestar atención, quiere decir. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Diga conmigo, no tengo que ser necio, tengo que ser sabio. Pero la sabiduría que viene de lo alto, hermano. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, por esta razón que los días son malos y que yo tengo que andar sabiamente. No seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Primero dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, disolución. ¿Sí? Cuando se diluyen, se disuelven las cosas, como las amistades, como las relaciones. ¿Sí? Escuche, lo que tenemos que hacer, hablando entre vosotros los problemas del otro, hablando entre vosotros las fallas de los demás, hablando entre vosotros, dice, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? Si estás lleno del Espíritu Santo, si no estás embriagado del rencor, del resentimiento, de la venganza, de la ingratitud, si no estás embriagado de todas esas cosas y estás lleno del Espíritu Santo, cuando vengas y me hables, voy a ser edificado y bendecido por tus palabras. Necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. Amén. Usted dice, ay, pero me cuesta. Tranquilo. Haga lo que el apóstol Pablo decía ahí en el verso 18. Sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Es fácil saber si alguien está lleno del Espíritu Santo. Escúchelo hablar 5 minutos. 10 minutos, 15, no sé. Escúchelo hablar y usted va a entender de qué está lleno. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Póngase de pie en esta noche. Quizás esta noche usted pueda recibir esta palabra. O quizás en esta noche, como me decía mi mamá, a vos te entra las cosas por un oído y te sale por el otro, me decía. Quizás nos pueda pasar eso. Pero yo en esta noche le digo, reciba la palabra eterna de Dios.
esa va a edificar su vida. Levante su mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta noche por poder participar de esta palabra, Señor, que nos está edificando, que nos está formando, que nos está, Señor, si es necesario, confrontando, Señor, que nos está, Señor amado, redarguyendo, corrigiendo, pero que la intención es edificarnos para convertirnos en hombres y mujeres de bendición. Señor, ahora en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a caminar en verdad, ayúdanos a caminar en integridad, ayúdanos a caminar en tu espíritu y a ser gente de bendición, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por ser impartidos por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos pueden